Estudia media hora menos. Salve María. Se estarán preguntando por qué estudia media hora menos. ¿Cómo eso me va a ayudar a que me vaya mejor? Si tengo que estudiar más, tendría que emplear más tiempo estudiando para que me vaya mejor, ¿verdad? Pero ese fue un consejo que le dio un padre a Lucas. Déjenme contarles la historia de Lucas. Él era un niño que desde pequeño siempre le gustó mucho rezar. Él era muy piadoso y los papás eran muy católicos también. Entonces desde pequeño le enseñaron a rezar, a ir a misa, y cuando él iba a la iglesia se sentía tomado por una gracia muy especial en la iglesia. Él le gustaba mucho, de verdad, y dedicaba mucho su tiempo a la oración. Pero él fue creciendo y además de ser muy piadoso, era muy aplicado en el colegio y le iba muy bien en las notas, era un niño muy inteligente. Tanto así que pues ellos vivían en una aldea con su familia. Pero el profesor de Lucas se dio cuenta que él tenía mucha capacidad para los estudios y él era muy inteligente. Entonces le propuso a su familia que él fuera a estudiar a la ciudad, donde las oportunidades iban a ser mejores. Y como ya era grande, él iba a ir mejorando él ya tenía pues que estudiar más, iba a mejorar sus estudios para poder pronto entrar a la universidad, etc. Y de hecho los papás aceptaron la propuesta que les hizo el profesor. Él se iba a quedar hospedado en una casa de una familia conocida, de confianza, y ya iba a viajar ahí, en las vacaciones volvía a su casa con su familia. Pero antes de que él se fuera, la mamá le dijo a Lucas que podía estudiar todo lo que quisiera y que ellos estaban contentos con él, pero que nunca olvidara de rezar y nunca olvidara de dedicar un tiempo en el día para la oración. No dejara de ir a misa porque eso era muy importante. Más importante todavía que sus estudios era la vida de piedad que él tenía que llevar. Y Lucas, bueno, él muy contento, estuvo en la ciudad y estudiaba mucho y no dejaba de rezar. Pero a medida que él fue creciendo, los estudios se fueron poniendo más complicados, ¿verdad? Entonces, cuando ya estaba por terminar el colegio, iba a acercarse la época de entrar a la universidad, tenía cantidad de exámenes, trabajos que él tenía que hacer y no le estaba dando el tiempo. Entonces, redujo el tiempo de oración y se dedicó más a los estudios. Entonces pasaba desde la mañana hasta la noche estudiando, haciendo trabajos, hacía de todo, pero las notas no le iban muy bien. Entonces él no entendía por qué él estudiaba mucho, 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 pero ya cuando iba a acercarse los exámenes finales y tenía que entrar a la universidad, sus notas todavía no daban la cantidad suficiente para poder entrar a la universidad. Entonces Lucas estaba muy preocupado porque él se esforzaba muchísimo, pero no conseguía tener un buen promedio. Entonces decidió viajar de nuevo a la casa de su familia para distraerse un poco. Pero claro que él se llevó toda su maleta, todos sus libros para poder estudiar en casa. Y estando allá, pues llegó y todo, pero continuó estudiando aún desde su cuarto. Él siempre estaba en los libros, ¿verdad? Pero en un momento la mamá le llegó a ofrecer que fueran a misa, como ellos siempre iban cuando él era más pequeño. Y Lucas, pues inicialmente, él aceptó, pero estaba como sin ganas porque él quería estudiar. Y fue. Pero cuando llegó a la iglesia, él comenzó a recordar todas las gracias que él recibía cuando él era pequeño, todo lo que él sentía, todo lo que él le gustaba de ir a misa, de estar en la iglesia y de rezar. Comenzó a extrañar eso, porque ya hace mucho tiempo que no lo hacía, ¿verdad? Y terminada la misa, el sacerdote de la parroquia se acercó a saludar a la familia. Y hace mucho tiempo que no veía a Lucas, entonces le preguntó cómo le estaba yendo en sus estudios. Y pues Lucas le dijo la verdad que sus notas no estaban muy bien, a pesar de que él se esforzaba muchísimo en los estudios. Entonces, ¿saben qué le dijo el sacerdote? Estudia media hora menos. Y Lucas se quedó, pues no estaba entendiendo cómo estudiando media hora menos me va a ir mejor.
Ahí el sacerdote le dijo de nuevo, estudia media hora menos y dedica ese tiempo para pedirle y rezarle a Nuestra Señora que ella te ayudará. En ese momento Lucas cayó en sí y se dio cuenta que él había caído mucho en sus notas porque le había disminuido el tiempo de su oración y ya no estaba más rezando como antes lo hacía. A partir de ese momento él comenzó a llevar a cabo ese consejo que le dio el padre y comenzó a rezar más. Y los frutos se vieron muy rápido, le comenzó a ir mejor en las materias y consiguió el promedio necesario para poder entrar a la universidad. Y a partir de ese momento él no dejó de rezar, no dejó de ir a misa y después más adelante se convirtió en un gran médico que siempre daba ese consejo a sus pacientes. Dedicar un tiempo más del día para la oración, que las cosas salen mejor. Entonces, bueno, si están todas, me imagino que con muchos trabajos, que no alcanza el día, tomen en cuenta ese consejo, estudien media hora menos. Pero no significa estudio media hora menos y duermo media hora más, no. Estudio media hora menos y dedico un tiempo más a la oración, que verán cómo Nuestra Señora les va a ayudar para que el tiempo les rinda más, los estudios les vaya mucho más fácil de lo que les iría normalmente. Y este consejo no es solo para las niñas y solo para los estudiantes, sino para los papás, para las mamás, que a veces también están con muchos trabajos, muchas cosas que hacer, tienen que ayudar a las niñas y sienten que el tiempo no les rinde y que todo se les dificulta más. Entonces, ¿qué hacer? Disminuyan un tiempo en los trabajos y dediquen un poco más de tiempo a la oración, que verán cómo Nuestra Señora les va a ayudar un poco más para que todo se les haga más fácil y el tiempo les rinda mucho más de lo que les haría si no dedicaran ese tiempo a la oración. Entonces pongan en práctica ese consejo y ahí nos comentan cómo les va con eso. ¡Salve María!